Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes por haber acudido a esta invitación a dar la vuelta al mundo, no en 5 años, en algunos minutos, de la mano de un viajero muy importante de la historia que fue Charles Darwin, que hizo un viaje que cambió a la especie entera, que cambió nuestra visión de nosotros mismos y nuestra concepción del ser humano y que, en fin, produjo el mayor descubrimiento de la historia de la especie y hasta de la vida. Bueno, pero el personaje, que es lo que nos interesa tratar, más allá de las consecuencias de su recorrido por el mundo, de su viaje en el barco, el personaje es un personaje muy poco conocido, pese a ser tan importante como lo es. Es más conocido en una de sus vertientes, de sus facetas, como pensador, como científico, como escritor, como autor. Incluso su imagen, la imagen que tenemos de Darwin, es una imagen que se corresponde solamente a una de las etapas, una de las personalidades, que así podríamos decir, de nuestro personaje. El Darwin en el que pensamos todos es un señor mayor, de larga barba, de aspecto bonachón y apacible, en todo caso una persona que nos parece muy tranquila. Estamos pensando, en todo caso, en lo que podríamos describir como un señor mayor. Darwin es, por encima de todo, un señor mayor en nuestra imagen, la imagen de todos nosotros, de los científicos también, porque es la imagen que ha quedado de este personaje. Le sucede a muchos otros personajes históricos que lo recordamos más o menos como eran cuando murieron. Nos pasa hasta con nuestros padres y abuelos, ¿no? Lo que recordamos de ellos es el final de su vida. Y nuestros padres nos acordamos de ellos de cuando eran mayores. Se nos hace muy difícil imaginar que fueron jóvenes y que se enamoraron y que fueron alocados, a lo mejor, o que fueron aventureros o que fueron inconscientes, o que fueron malos estudiantes o que tuvieron sus pasiones, tuvieron sus dudas, tuvieron sus aventuras. Todo eso nos parece imposible porque guardamos el recuerdo del personaje, bueno, pues, adulto y al final de su vida. Pero el único ejemplo que conozco de alguien enfrentado a esta contradicción es el ejemplo de Albert Camus, el escritor francés, que escribió una vez un artículo muy emocionante sobre su padre, al que visitó, bueno, en su tumba, su padre muerto, y escribió un artículo después con sus reflexiones después de haber visitado su tumba, porque el padre de Albert Camus había muerto, me parece, con 20 años en la Primera Guerra Mundial, de manera que su hijo conoció a un padre de 21 años, ¿no? Mucho más joven de lo que era él cuando lo visitó. Bien, es el único caso de alguien que tiene un recuerdo de un padre joven, o de un abuelo joven, los que no han tenido, en fin, la fortuna de haberlo visto envejecer. Nuestra imagen de Darwin es la de un señor muy, muy mayor y con una barba muy larga. Pero Darwin fue muchas otras cosas a lo largo de su vida. Hubo muchos Darwin. En la vida de cada uno de nosotros pues hay muchos personajes que se van alternando. Aquí en esta imagen de presentación tenemos diferentes momentos de la vida de Darwin, junto con su obra más importante, El origen de las especies, el libro que lo cambió todo, que nos cambió a todos. Una caricatura de Darwin, también es un personaje vilipendiado y satirizado. Y eso contribuye a una deformación de su imagen. Pero hoy estamos en un ciclo, esta es una conferencia que forma parte de un ciclo de viajeros. Y por lo tanto, el Darwin del que nos toca hablar no es del Darwin mayor, científico, consagrado, escritor, autor, sino de un jovenzuelo, de un Darwin muy joven, embarcado en una larga aventura alrededor del mundo.
en primer tercio del siglo XIX, es decir, hace mucho tiempo, en unas condiciones muy diferentes de las actuales. De un hombre joven que no tiene nada que ver con ese Darwin con el que estamos más familiarizados. Y como digo, aquí tenemos diferentes etapas de su vida y en ese dibujo espléndido de Fernando Fuello tenemos como las tres vidas de Darwin. Del Darwin adulto, por lo menos. El Darwin joven, el Darwin maduro, el autor del origen de las especies, y el Darwin mayor. Cuando Darwin publicó el origen de las especies, aún no tenía barba. Darwin no llevó barba hasta los años 1860. De manera que cuando se publica en 1859 el origen de las especies, como se puede ver en esta imagen, Darwin ni siquiera se parece físicamente a la imagen que tenemos de Darwin. Del Darwin del que hablaré es de un hombre de acción. Eso nos sorprende todavía mucho más en Darwin, porque lleva una vida muy sedentaria la mayor parte de su existencia, y habrá oportunidad de comentarlo y también preguntarnos por qué fue así. Pero Darwin fue, de joven, un aventurero, un hombre intrépido, un magnífico jinete, por ejemplo, y un gran cazador, un hombre con muy buena puntería, un hombre con muchas inquietudes y con muchísima actividad. Yo creo que se le podría escribir perfectamente como un atleta, en realidad. Un joven vigoroso y con magníficas facultades físicas, despierto, y con mucha iniciativa. Es decir, lo contrario de de la imagen que se ha creado de Darwin. Y quizá para contar esta historia, este viaje, que es de lo que tenemos que hablar, no de Darwin, sino de su viaje alrededor del mundo, tal vez debamos situarnos al final de la vida de Darwin, en esta escena, que puede ser la del último otoño, por ejemplo, de su vida, una escena en su casa de Down, que luego visitaremos, una escena que se produce después de la cena, una escena que se produce después de cenar, que es cuando su mujer, me parece ahí, Emma Wedgwood, Emma Darwin, desde que se casó con Charles Darwin, interpreta al piano algunas de las sonatas o de las piezas musicales que solía tocar para amenizar las veladas. Darwin tenía un pésimo oído y no sabía entonar. Es fundamentalmente lo único que tenemos él y yo en común, pero le gustaba la música, eso también lo tenemos en común a pesar de eso. Sus hijos eran, en cambio, salieron buenos músicos, los míos también, y su mujer era una excelente pianista. De hecho, era una superdotada para el piano y había asistido a clases con buenos profesores de piano, incluso había asistido a clases con Chopin, cuando Chopin estuvo en Londres. Y interpretaba maravillosamente bien. De hecho, fue elegida cuando estaba en el colegio de señoritas en el que estudió, fue elegida para tocar delante de la reina. Era una virtuosa, podríamos decir, del piano, aunque no tuviese una carrera profesional. Una vez escribí yo un artículo sobre las piezas que tocaba Emma Darwin y sobre los tres pianos, porque los Darwin tuvieron tres pianos a lo largo de su vida. Y incluso hemos dado algunos conciertos. En el año de Darwin, cuando se conmemoró el 150 aniversario de su nacimiento, organizamos algunos conciertos, de los que se celebraban en aquellas veladas en la casa de Darwin, en Down House. Y una escena de este estilo. Podemos imaginar a Emma Darwin interpretando, por ejemplo, a Chopin, mientras Darwin piensa y recuerda. Y Darwin, en su autobiografía, dice que en estos momentos, en estas circunstancias, él dejaba libre a su imaginación, dejaba vagar su imaginación, y lo que le venía a la mente en esos momentos de felicidad, de armonía, lo que le venía a la mente, el recuerdo que estaba más vívido en su mente, ¿no? Era el de aquellas noches que pasó cuando era joven en las Pampas, en Argentina, con los gauchos, cuando tenía por cielo a las estrellas. Y recordaba él, mientras Emma interpretaba a Chopin, recordaba
pues aquellas conversaciones, porque Darwin aprendió español, aquellas conversaciones con los gauchos alrededor del fuego por la noche, en una gran cabalgada que hizo por las pampas argentinas, y recordaba cómo mientras estaban conversando al amor del fuego se oía un ruido lejano, los gauchos dejaban de hablar y prestaban atención porque se estaban produciendo las guerras con los indios, las guerras indias, y podían ser los indios. Y los gauchos escuchaban, ponían la oreja y luego finalmente, si descartaban que fueran los indios, continuaba la conversación. Y eso es el recuerdo de su juventud que Darwin comenta en sus escritos, ¿no? Es aquel, y que sin duda alimentó todos los años de su vida sedentaria en el campo, ¿no? El recuerdo de aquellos 5 años en los que fue libre, joven, estaba lleno de fuerza, estaba lleno de vigor, estaba lleno de ganas y era joven, un hombre intrépido y sin miedo. Exactamente aquellos tiempos en los que estuvo, entre otros sitios, en Sudamérica, pero sobre todo en Sudamérica, que es donde sus recuerdos pues, eran más intensos, ¿no? Aquí tenemos algunas escenas. Se estaban produciendo, como he dicho, en Argentina, en las praderas argentinas. Se está produciendo una guerra sin cuartel, una guerra de exterminio con los indios de las praderas. En Argentina esta guerra se llama la Guerra del Desierto y es exactamente equivalente a las guerras de las praderas norteamericanas. Y con los mismos protagonistas, los indios contra la caballería, exactamente igual. Y cuando Darwin recorrió con los gauchos aquellas inmensidades, aquellas praderas inmensas, tan parecidas a las praderas norteamericanas, se estaban produciendo unos hechos muy similares a los que ocurrían en la América de habla inglesa, con indios que recorrían a caballo las praderas y que vivían en toldos, en tiendas, como las tipis de los indios de las praderas americanas. Es decir, en el hemisferio sur estaba pasando, en las praderas argentinas estaban ocurriendo los mismos sucesos que se estaban produciendo. El mismo conflicto entre los colonos y los blancos que se estaba produciendo, y el ejército, la caballería, que estaba teniendo lugar en las praderas norteamericanas, entre los indios de ahí y las tribus indias de ahí y los blancos. Pero retrocedamos un poco en el tiempo, aunque sea brevemente, y conozcamos la casa de Darwin y a sus progenitores y antepasados. Esa es la casa donde Darwin nació, en una familia acomodada, con antecedentes ilustres como su abuelo Erasmus Darwin, que aparece aquí, que escribió, por cierto, un libro evolutivo sobre evolución. Aquí está su padre. Su padre era un hombre muy grande. Darwin decía de él que era el hombre más grande que le había conocido. Era alto, era ancho, era enorme, era un hombre montaña. Y aquí está su madre, a la que apenas conoció. Darwin tenía un recuerdo, su padre era médico y recibía a los pacientes aquí. Era una casa, pero también consulta, en la que vivía y recibía a sus pacientes. Robert Darwin, el padre de Darwin. Aquí hay material para los psicoanalistas, porque en los últimos años de su vida Darwin escribió una autobiografía que nunca pensó publicar, sino que la escribió pensando en sus hijos, simplemente para que sus hijos conocieran cómo había sido su vida. No tenía ninguna intención de darla a la imprenta y de hecho fueron sus hijos los que la publicaron. Pero en los últimos años de su vida Darwin hizo un repaso de cómo había sido su vida y como no estaban destinadas a la publicación, yo recomiendo mucho la lectura de la autobiografía de Darwin, que son muy pocas páginas, es una biografía muy resumida, en la que Darwin vuelca sus impresiones. No son recuerdos muy detallados, no es una autobiografía en realidad, es más bien un recorrido, una reflexión sobre su vida. Y en ella introduce comentarios que son muy personales, expresión de sus emociones. Y digo que aquí hay materia para un psicoanalista, porque con respecto a su padre,
dice ese Darwin anciano, que es en el que todos nos imaginamos cuando pensamos en Darwin, aunque espero cambiar vuestra imagen de Darwin y presentaros a un Darwin joven y dinámico, un atleta y un aventurero, pero ese Darwin anciano está pensando en lo que ha sido su vida, se está acordando de su padre, como todos hacemos cuando nos hacemos mayores, y dice, recuerda Darwin al final de sus días, cuando está escribiendo la autobiografía, dice que su padre una vez le dijo, no vales para nada, solo sabes montar a caballo, solo te interesa montar a caballo, andar con los perros y cazar ratas. Y dice Charles Darwin, y eso que dijo mi padre me extrañó mucho, porque mi padre fue la persona más buena que yo he conocido en mi vida. Es decir, todavía no había digerido, el Darwin de sus últimos años aún no había asimilado aquella vez que su padre se puso serio con él y le recriminó. Y eso que el padre de Darwin es una persona que siempre se sintió muy orgulloso de su hijo, lo comentan todos sus familiares y personas cercanas, que Darwin siempre fue un hombre muy orgulloso de su hijo. Fue simplemente, seguramente, una regañina de las que echamos los padres a los hijos en un momento determinado, ¿no? Cuando le dijo, no vales para nada, nunca serás nada, serás una ruina, serás una ruina para tu familia. Estoy traduciendo el inglés. Su padre, serás una desgracia para tu familia, solo te gusta montar a caballo, andar con los perros y cazar ratas. Y Darwin, a pesar de las muestras de cariño de su padre, ese Darwin mayor a punto de morir escribiendo su autobiografía todavía no había sido capaz de asimilar esa frase. En mi interpretación, por lo menos, ¿no? Así es como somos los seres humanos, ¿no? Y así es como los recuerdos, o determinados recuerdos, se nos quedan grabados para siempre. Pero bueno, aquí pasemos a cosas más alegres. Aquí tenemos a Darwin junto con su hermana Catherine. Y Darwin va a la universidad. Vamos a conocer al joven Darwin, al Darwin universitario. Después de un paso por la Universidad de Edimburgo, donde le manda a su padre para estudiar medicina, para ser un médico rural, como lo era él, finalmente allí no progresa en los estudios de medicina, no era lo suyo, y Darwin es enviado a este colegio, a este college de Cambridge, que se llama el Christ College, que se conserva exactamente igual que en la época de Darwin. Una de las cosas buenas que tiene Darwin es que podemos recorrer los sitios donde él estuvo, que se conservan en perfecto estado, porque después de todo no está tan lejano en el tiempo. Así que podemos visitar su habitación, por ejemplo, en el Christ College. Aquí tenemos un grabado de cómo era este college cuando Darwin estuvo allí, a finales de los años 30 del siglo XIX. Y bueno, pues ahora como está ahora, no han cambiado mucho los estudiantes siempre que somos profesores, sabemos que los estudiantes siempre son iguales, si cambiamos somos los profesores, ahora mismo hay bicicletas ahí. Bueno, pues otra imagen de la portada del Christ College, y aquí tenemos pues el patio por donde se pasearía Darwin, y los alumnos de ahora pues se pasean también. El título de la conferencia es algo así como El joven Darwin y el viaje parece que finalmente, no recuerdo el título, pero su viaje alrededor del mundo o algo por el estilo. Pero en realidad ese título se equivocó, aunque se utiliza mucho, el viaje de Darwin alrededor del mundo. Este no es el viaje de Darwin, este es el viaje del capitán Fitzroy. Darwin no es nadie cuando embarca en el Beagle, que es como se llama este barco, para dar la vuelta al mundo, al mando de este capitán, de este militar, de este marino, que se llamaba Robert Fitzroy, que es en realidad el protagonista del viaje. El protagonista del viaje al que Darwin le roba todo el protagonismo, y este es un drama y una tragedia para Robert Fitzroy. Darwin, cuando se embarca, ahora lo veremos, pero cuando embarca en el Beagle, lo hace en calidad de naturalista y sobre todo de acompañante, de amigo, como un amigo que se lleva el capitán de viaje con él para que le haga compañía. Es decir, no es nadie. El capitán es el comandante del barco, es el responsable de la misión de circunnavegar el globo y de cartografiar las costas sudamericanas, sobre todo. Y lo hace.
Una dificilísima es un viaje de exploración muy técnico, muy difícil, es un auténtico reto, es un proyecto científico de primer orden, es un proyecto de muchísima envergadura que se le encomienda al que se destina un barco especializado y con una tripulación muy preparada y al mando de un militar de mucho prestigio y del que se espera una gran carrera, que tenga una gran carrera militar. Es decir, que Robert Fitzroy es el auténtico protagonista del viaje. El viaje es suyo. El trabajo se lo encomiendan a él y lo hace. El responsable de todo es él. Y Darwin en realidad no es nadie. Es un estudiante, algo así como un becario que va en el barco. Y cuando ponen el pie en Inglaterra de vuelta, después de 5 años de viaje, ya es Darwin la figura. Darwin ya se ha convertido en la celebridad. Es decir, y poco tiempo después, Fitzroy no es nadie. Y el protagonista del viaje es el becario. ¿Cómo se sentirían ustedes si están dirigiendo un proyecto científico de primer nivel? Pues algo así como ir a Marte. El equivalente a todo sería como una expedición a Marte. Y lleva uno un acompañante, y cuando pasan los años, la expedición en la que uno ha superado muchas adversidades y ha cumplido los objetivos dificilísimos que se le habían encargado, se convierte en la expedición del becario, y uno deja de ser el protagonista y la persona importante. Y finalmente, a la edad de 60 años, Robert Fitzroy se cortó el cuello con su navaja de afeitar. Pero pasaron muchas cosas entre tanto. No solo por eso. Fitzroy fue no solamente un gran marino y gran navegante, sino un gran científico. Es el padre de la meteorología moderna. Es el padre de los partes meteorológicos. Es decir, cada vez que ustedes oigan o vean en la televisión o lean una predicción del tiempo, sepan y recuerden que fue Robert Fitzroy el que creó la meteorología moderna y las predicciones del tiempo. Él lo hizo sobre todo para los marinos, pero se puede extender al parte meteorológico en general, y fue el director del observatorio de Greenwich. Así que Fitzroy tiene un lugar en la historia de la ciencia, aunque no hubiera sido el comandante de la nave del Beagle, que dio la vuelta al mundo. Fue un gran hombre, fue un gran científico, y él, al final de su vida, sin embargo, se sentía un fracasado. Entonces, esa es una historia, la de Fitzroy y Darwin, dos grandes amigos que terminan enfrentados. Y sus trayectorias se separan. La persona de la que se esperaba lo mejor termina sintiéndose un fracasado y suicidándose. El amigo del que nadie esperaba nada se convierte en uno de los grandes genios de la historia de la humanidad. Entonces, esta historia de Darwin contra Fitzroy, o Darwin y Fitzroy, es una historia en sí misma apasionante que merecería la pena comentar si tuviéramos tiempo para tratar esas cuestiones. El caso es que ni siquiera Darwin, tan insignificante era Darwin, que ni siquiera era el candidato, el primer candidato, el candidato elegido por Fitzroy para acompañarle en su navegación. Él había pensado más bien en este señor, en Leonard Jennings, que era un zoólogo de mucha reputación y que lo cuenta ahí, cómo ocurrió en su diario. Él dice que le nombraron en este año, se le ofreció el puesto se le ofreció acompañar al capitán Fitzroy como naturalista. Es importante esta carta, yo la he destacado en algún trabajo, en alguna publicación, porque se ha discutido mucho en calidad de que viajaba Charles Darwin en el barco. Si era el naturalista oficial o era simplemente un acompañante. Yo creo que esta carta despeja todas las dudas, porque Jennings, que renunció al cargo, claramente él
consideraba que el cargo que se le había ofrecido era el de naturalista, que luego finalmente aceptó Darwin. Luego Darwin fue en calidad de naturalista. Pero esta es una cuestión técnica. Se le dice que se le ofreció, el capitán Fitzroy le ofreció viajar como naturalista en el Beagle, pero que, bueno, pues que en su viaje a las costas de Sudamérica era el objetivo fundamental, pero que no pudo aceptar, tenía otras obligaciones, y entonces se le ofreció después este puesto a Charles Darwin, Squire, lo pone ahí. Ese era el título, esa era la definición de Darwin. Darwin aparece y firma como ESQ, que significa Squire. Squire es algo así como hidalgo, es el equivalente, es como la nobleza rural, ¿no? Él se consideraba un hidalgo, en español llamaríamos hidalgo, es decir, un aristócrata rural, más o menos. Y ese es el único título que Darwin tuvo. Darwin no fue nunca ni doctor, ni profesor, ni ser, ni lord, ni nada. No tuvo más títulos, siempre fue Mr. Darwin y luego otras cosas que veremos, pero en cuanto a su extracción social, se podía considerar, se le describía como un squire, como un aristócrata rural. Y del Christ's College habla de Charles Darwin, un caballero sería la palabra también, un caballero, aunque squire significa escudero literalmente, pero un caballero está bien, del Christ's College de Cambridge, que es el nieto de Erasmus Darwin, ese señor mayor del que hemos visto antes. Y así fue como Darwin se embarcó en este viaje alrededor del mundo, que era un viaje que estaba pensado que durase 2 años y que finalmente terminó durando prácticamente 5. Desde los últimos días, el 27 de diciembre de 1831 hasta el mes de octubre de 1836, es decir, del 32 al 36, es lo que dura este viaje, que a Darwin se acabó haciendo largo. Y la parte más importante, más interesante ahora para nosotros de este viaje es la parte sudamericana. Bueno, vamos a hablar un poco del Beagle, de cómo es este barco. Para los aficionados a la náutica, no sé si aquí habrá muchos, yo me encuentro entre ellos, el Beagle era originariamente un bergantín. Un bergantín es un barco de 2 palos. Tenía un trinquete y un palo mayor. Pero le añadieron, sufrió una reforma y le añadieron un palo de mesana. Así que se convirtió en un barco de 3 palos, una vela de mesana que tenía una vela, que llevaba una vela, no una vela cuadra, una vela cruzada, sino una vela cangreja, que se llama técnicamente. En resumidas cuentas, dejó de ser un bergantín y se convirtió en un modelo, un tipo de barco distinto que se llama brick barca. Digo esto no para que se vea todo lo que sea de barcos, sino porque hay mucha gente que somos frikis de la historia naval y nos gusta que nos expliquen. Hay sobre esto mucha confusión sobre si es un bergantín o es un brick barca. Era un bergantín originalmente de la clase Cherokee, una clase de bergantines, y posteriormente fue transformado en un brick barca. No solamente eso, sino que se le levantó la cubierta superior y eso hizo que tuviese más capacidad, más volumen, pero también le dio cierta inestabilidad. No eran unos barcos, estos bergantines de la clase Cherokee, que tuvieran muy buena fama, no eran demasiado marineros, en principio no tenían demasiada buena reputación y de hecho se les llamaba bergantines ataúd porque muchos de ellos se hundieron, pero se portó muy bien en ese viaje. Es muy importante saber lo que hacía el Beagle, en el que estaba embarcado Darwin, cuál era el trabajo. Tenía que hacer un trabajo de hidrografía y de cartografía, básicamente cartografiar las costas de Sudamérica. Pero para eso no se hacía desde el barco. El término que se utilizaría hoy en día para referirse al Beagle sería el de buque logístico. El Beagle era un buque logístico, era un barco que era una base en sí mismo, una base flotante, ¿no? A veces la atracaban o fondeaban y otras veces navegaban en ese barco, pero el barco simplemente era el que transportaba los materiales para
para las exploraciones. Básicamente transportaba botes. Así que todo el trabajo de cartografía se hacía, y de exploración se hacía a bordo de los botes. El Beagle llevaba un montón de botes y lo que hacía era desplegar una flotilla. Cuando llegaba a un punto que deseaban explorar en diferentes sentidos, desplegaban la flotilla de barcos. Es decir, era un buque logístico. Aquí podemos ver algunos de esos... Bueno, aquí podemos ver cómo estaban los botes situados. Llevaba una chalupa, una ballenera, aquí atrás, en la parte de atrás. Llevaba aquí una yola, la yola llevaba dentro un cúter, un barco grande con vela, y debajo llevaba un barco pequeño, una barca pequeña. Aquí llevaba otra ballenera, otra chalupa. Aquí llevaba otro cúter, otro barco pequeño, y colgando estos dos colgaban de pescantes. Estos iban un barco dentro de otros, el cúter dentro de la yola, y aquí, puesto al revés, iba la ballenera, y aquí detrás, colgando de unos pescantes, un bote pequeño que en castellano se llama chinchorro, un chinchorro. Así que esta base flotante llevaba un montón de barcos dentro, y algunos con velas y otros de remos, o las dos cosas. Y lo que hacía era desplegar esa flotilla para las exploraciones que llevaban a cabo. Y luego, por supuesto, tenía los camarotes y tenía las bodegas donde transportaban todo lo necesario. Darwin estaba aquí, en la sala de mapas, en realidad. Por el medio del camarote pasaba este palo, el mesana, que se incluyó, que se añadió. Aquí estaba la cabina del capitán, a la que invitaba o podía invitar a Darwin a cenar o a comer con él. Y luego una serie de otros camarotes, el camarote, por ejemplo, de los guardiamarinas y otras habitaciones. Bueno, esto es más o menos el aspecto que tenía el barco cuando navegaba. Es importante saber que este barco en su momento, el barco que fue destinado a esta tarea, era tecnología punta. Aunque ahora nos parezca, era un barco de 90 pies. Es decir, unos 30 metros. Hay muchos barcos ahora, muchos veleros ahora de recreo que tienen esa manga de 30 metros y normalmente la tripulación son 6 personas. Aquí iban más de 80 personas en este barco. En este barco de 90 pies, de 30 metros, iban embarcados más de 80 personas, en algunos momentos 90 personas metidos allí. Bueno, el barco era muy capaz, pero muy apretados. Bueno, como podéis ver, esta es la parte náutica de la conferencia. Espero que disfrutéis. Aquí tenemos el barco con su bauprés. Aquí tenemos el trinquete con sus velas cruzadas. Aquí tenemos el palo mayor con sus velas cruzadas. Y aquí tenemos el palo de mesana que se añadió con su cangreja, con su vela cangreja. Y aquí están algunos de los barcos. La ballenera, que está invertida. Es decir, no había mucho espacio en la cubierta superior tampoco, porque estaban los botes. Y aquí tenemos los dos botes, una ballenera, el cúter y aquí el chinchorro. Entonces, la función del barco era ir por ahí navegando y desplegando la flotilla. Bueno, este barco se parece un poco al de Darwin. El de Darwin no se conserva. Este está en el Museo Naval de San Diego. Es un buque de 3 palos también, aunque el palo de mesana tiene aquí una verga, no es igual, pero se parece mucho. Este es el barco que aparece en la película Master and Commander, que es el barco que en la novela se llama Surprise, el barco del protagonista de esa serie, de Patrick O'Brian, el capitán Jack O'Dray, que es interesante en sí misma esa serie porque en ella aparece un médico que ejerce de naturalista, que es un trasunto de Charles Darwin. Es decir, el doctor Maturin, que aparece en la serie de novelas de Patrick O'Brian, es Darwin. Y el capitán Jack O'Dray es más o menos Fitzroy, o sea que hay una cierta inspiración en personajes históricos. Bueno, pues esta es la Surprise, y así os hacéis una idea. Aquí tenemos otra imagen de la Surprise, os hacéis una idea. Y si habéis visto la película Master and Commander, pues era bastante parecido.
el barco relativamente parecido. Bueno, Darwin en su viaje por Sudamérica ejerció de naturalista, por supuesto, ejerció de paleontólogo, fue un gran paleontólogo, hizo una gran aportación a la paleontología, de hecho casi la mayor de las que hizo en su viaje. Como paleontólogo fue brillantísimo, descubrió muchos fósiles, especialmente de mamíferos sudamericanos, en las costas de Uruguay y de Argentina, entre ellos el megaterio, por ejemplo, que ya se conocía básicamente por el esqueleto que se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Allí hay un esqueleto de un megaterio, es el primer megaterio que llegó a Europa, es este animal. Ese megaterio fue estudiado por Cuvier y tenía conocimiento del mismo Darwin. Y lo comenta, por cierto, en sus cartas. Y ese es un ejemplar muy importante en la historia de la ciencia y lo podéis ver cuando queráis en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Es un fósil del siglo transportado en la Ilustración, en el siglo XVIII, a Madrid, a la corte. Bueno, aquí tenemos otros animales, como por ejemplo, Darwin descubrió un cráneo de este mamífero que se llama Toxodon, y Darwin descubrió el Gliptodonte, este mamífero sudamericano. De este no se tenía noticias, es el autor del descubrimiento. Es decir, que fue un paleontólogo muy brillante. Darwin tendría un puesto en la historia de la paleontología, solo por sus hallazgos. También descubrió esta especie de avestruz en unas circunstancias muy curiosas, que le fue dedicada, aunque luego la especie ahora ya no lleva su nombre porque tiene prioridad otro autor, pero esto es el ñandú de Darwin, una especie de ñandú sudamericano que Darwin descubrió en circunstancias muy particulares porque se lo estaban comiendo, lo había cazado el dibujante de a bordo y se lo estaban comiendo como lo que suponían que era un ñandú. Cuando a Darwin se le ocurrió que podría ser una especie diferente, en realidad Darwin preguntó cómo se llamaba este ñandú y le dijeron los gauchos que se llamaba ñandú petiso. Petiso en argentino significa pequeño, ñandú pequeño. Y entonces él dijo, bueno, pues puede ser una especie nueva. Entonces dejaron de comérselo y lo remitió a Londres y resultó ser una nueva especie de la historia del ñandú petiso, del ñandú de Darwin. O sea que Darwin hizo también sus aportaciones en el campo de la zoología. Y bueno, ahora vamos a un poco disfrutar del viaje en los minutos que nos quedan. Vamos a viajar con él a las costas de Argentina, que se conservan tal y como él las conoció. Como he dicho antes, es fácil viajar en el tiempo, es fácil imaginar el mundo de Darwin porque se conservan muchas cosas. Muchos edificios relacionados con él en Inglaterra y en la universidad donde estudió, su casa y demás. Y luego prácticamente hay muchas regiones que apenas han cambiado. Algunas se han vuelto más turísticas, pero otras ni siquiera eso. Las Islas Galápagos ahora pues, tienen mucho turismo, son muy visitadas, pero estas costas de Argentina no las visita nadie. Así que esto no ha cambiado en nada. Aquí fue donde aquí en el río Santa Cruz, en el año 1834, fue donde consideró Fitzroy que el barco, que se podía carenar el barco, es decir, se podía varar el buque para limpiarle de las adherencias que dificultaban la navegación, ¿no? De manera que lo que hicieron fue vararlo aquí en estas costas y eso le dio tiempo a Fitzroy para llevar a cabo un viaje de exploración. Bueno, pues las costas, como digo, no han cambiado en absoluto, se conserva todo como estaba. Algo un dato que me parece interesante para que se entienda cómo eran los protagonistas de nuestra historia, a los que siempre imaginamos como personas muy adultas y muy mayores y muy serias y muy maduras mentalmente. Hay que recordar que Darwin cuando se embarca tenía 22 años, acababa de terminar sus estudios universitarios
y cumplió 23 años en Sudamérica, a bordo. Ahí cumplió los 23 años. Pero lo que todavía es más increíble, el capitán Fitzroy, el comandante del barco, un barco en el que había 70 rudos marineros, lobos de mar, tenía 28 años. Esa es la edad que tenía el capitán del barco en ese momento. Es decir, eran dos críos, los que estaban al mando de la tripulación y el que luego se convertiría en una gran figura de la ciencia y del pensamiento humano. Bueno, pues la aventura que se le ocurrió a Fitzroy mientras carenaban, limpiaban el casco, que estaba recubierto de placas de cobre, mientras limpiaban el casco del barco, se le ocurrió remontar el río Santa Cruz. De manera que subieron al río Santa Cruz, que es un río que desembocaba en esa bahía. Aquí tenemos algunas imágenes. Este es un grabado de esta expedición, de por dónde iba el río Santa Cruz. Ellos describen, Fitzroy llevaba su propio diario. El diario famoso es el de Darwin, pero Fitzroy también escribió un diario de viaje, con menos gracia que Darwin, y que se hizo menos famoso, pero es un diario muy interesante. Y van contando su viaje. Hasta que finalmente llegan, yo creo que más o menos aquí, yo he hecho también en parte este recorrido, intentando determinar qué fue lo que hicieron, y termina el viaje. El barco se remontaba la corriente tirando de una cuerda, es decir, que el barco lo iban arrastrando desde la orilla. El barco no navegaba contracorriente, sino que lo iban arrastrando desde tierra, los marineros. Finalmente llegaron aquí a una gran planicie, que sería probablemente esta, y veían al fondo las cumbres nevadas. Dicen que al fondo se veían las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, lo que verían, pero a mucha distancia, muchísima distancia, serían estos picos que son míticos para los amantes de la montaña y de la escalada. Aquí tenemos este pico que se llama el Chaltén, en lengua aborigen, y que fue bautizado como Fitzroy. Este pico se llama el Fitzroy, y este es el mítico Cerro Torre. Los que nos gustan los temas de la escalada, pues estos picos de aquí, de la zona del Chaltén, son nombres legendarios, ¿no? Y de escalada extrema, ¿no? Todos ellos, y que son leyenda en el mundo de la escalada. Yo he tenido la oportunidad, no de escalar, no tengo esa capacidad, pero sí de acercarme al pie de estas montañas tan bellas de la Patagonia. Aquí tenemos precisamente es el Fitzroy. Y bueno, no llegaron a ver el lago argentino, donde está el famoso, no llegaron a lo que ahora es el Calafate, donde está este glaciar tan maravilloso, que es el Perito Moreno, que termina en esto que se llama el lago argentino, que es donde nace el río Santa Cruz, el que remontaron, pero no tanto como para llegar hasta sus fuentes, ¿no? Digamos, esto lo vieron en la distancia, pero fue una gran aventura, una gran exploración, como otras muchas que hizo Darwin en su recorrido por Sudamérica, pero este es uno de los más bellos ejemplos. También, naturalmente, pasaron del Atlántico al Pacífico. Esta es una navegación muy difícil. Literalmente llegaban al fin del mundo, a la Tierra de Fuego, y allí en la Tierra de Fuego pues navegaron por el Cabo de Hornos y por el Canal del Beagle. Descubrieron un paso que lleva el nombre del barco, el Canal del Beagle, para pasar del Atlántico al Pacífico. Esta es una dificultad muy extrema, muy difícil, en la que pueden ocurrir cosas como esta. Los guardiamarinas utilizaban este libro. Es un libro que se tradujo al español y tiene edición española. Es un libro sobre el arte de navegación y de maniobras navales, que es un libro muy utilizado por los navegantes de la época, ¿no? Entonces puede uno imaginarse los guardiamarinas que iban con Darwin consultando este manual. Esta es una situación que podía darse, la de que el barco pues, se escorase y llegase a volcar, y que estuvo a punto de sucederles. De hecho, estuvieron a punto de perecer ahí, en el Cabo de Hornos. El barco recibió 2 golpes de mar de costado que hicieron que se inundaran las cubiertas, y
Y estaban esperando el tercer golpe de mar, que directamente los habría mandado al fondo, porque el barco estaba ya muy escorado y había embarcado muchísima agua, de manera que poco menos que se habían despedido de la vida. Pero ese tercer golpe de mar, el definitivo, nunca llegó. Así que el barco pudo, haciendo las maniobras que se recomiendan en este libro para guardiamarinas, en este libro para la navegación en barcos de vela, pudieron estabilizar el barco y recuperar la posición original y sobrevivir. Pero en esa ocasión estuvo a punto de hundirse el barco y la historia de Darwin y de Fitzroy habría terminado en ese momento. Bueno, las razones por las que... Una razón importante para el proyecto de navegación son estos fueguinos que en un viaje anterior el capitán Fitzroy había secuestrado o invitado, como se le quiera llamar, a viajar con ellos a Inglaterra en una especie de experimento social en el que no me puedo detener ahora, pero que consistía en coger unos salvajes, los fueguinos de la época vivían en el Paleolítico, eran cazadores y recolectores, en condiciones muy hostiles y en el colmo del salvajismo para los estándares occidentales. Entonces, la idea que se le ocurrió a Fitzroy fue transportar a 3, en realidad a 4, de estos fueguinos salvajes a Occidente y educarlos ahí para luego, en un viaje de vuelta, reinsertarlos en su sociedad y que constituyeran un germen de desarrollo cultural y que apoyasen las tareas de evangelización. Una especie de utopía que se le ocurrió a Fitzroy y que, bueno, que hizo que viajaran a la corte e incluso fueran presentados a la reina de Inglaterra estos fueguinos, y posteriormente quedaba pendiente la tarea de devolverlos a su tribu y Fitzroy estaba decidido a hacerlo incluso a su costa, pero finalmente se presentó la oportunidad o el proyecto de hacer este trabajo de cartografía y el resultado es que volvieron los fueguinos que habían sido embarcados en un viaje anterior. Y esta es una imagen, estos dibujos son del propio Fitzroy. Esta es una imagen de Jemmy Button, como fue... Jemmy Button es el nombre que le pusieron a uno de los fueguinos que antes se llamaba Urendelico, en lengua yágana. Y aquí lo tenemos civilizado, entre comillas. Y de hecho aprendió varios idiomas, el español entre otros, pero también el inglés, y se comportaba como una persona perfectamente educada y civilizada. Esta era parte del experimento social. A Darwin le dio mucho que pensar todo esto en sus reflexiones, en sus libros posteriores sobre la evolución, sobre el origen del hombre. Aunque no me puedo extender, finalmente fue devuelto a su tribu y cuando volvieron con el Beagle a ver cómo le iba y si había servido para civilizar a sus parientes y amigos, lo que descubrieron es que ahora volvía a ser Orundelico ex Jimmy Button. O sea que pasó de salvaje a inglés británico y de inglés británico a salvaje otra vez. Y tiene una historia, Jimmy Button, que es en sí misma una aventura y una novela, su relación con los occidentales y con los ingleses, y que es otra historia que tampoco me da tiempo a contar, porque tenemos que ir concluyendo. Bien, este contacto con los fueguinos fue muy importante, fue un fermento importante en el pensamiento de Darwin. No podemos dejar de pasar por las Islas Galápagos. Aquí tenemos un barco fondeado en las Galápagos, un poco parecido al de Darwin. Las Islas Galápagos con todo su esplendor, las Islas Galápagos donde había una diversidad de especies que luego posteriormente contribuyeron, que a Darwin le impresionaron y que influyeron mucho en su pensamiento científico. También diversidad en otras especies, había una diversidad casi por isla.
en los reptiles también, en estas iguanas terrestres y también en las iguanas marinas, que Darwin conoció y estudió y hizo muchas investigaciones sobre ellas, también en el caso de las tortugas. Todas las investigaciones que llevó a cabo en las Islas Galápagos luego resultaron muy importantes para el desarrollo de su pensamiento evolutivo y científico. Pero Darwin, conviene decirlo, básicamente, en el curso de su viaje, Darwin esencialmente es un geólogo y asimismo se ve como un geólogo. Él se considera un aficionado solo como biólogo, casi un friki, que diríamos ahora. Él de lo que cree que sabe es de geología y de hecho su principal labor es geológica y sus principales intereses son de geología y paleontología. Así que aunque Darwin ha pasado un poco a la historia como un biólogo, en su viaje de navegación esencialmente es un geólogo y un paleontólogo con algunos toques de biología. Él mismo dice que no tiene formación biológica y que no es capaz de hacer un buen trabajo como biólogo. Que él de lo que sabe, porque en realidad sabía, porque lo había estudiado, porque había tenido maestros, de lo que sabe es de geología. Por eso le interesan mucho los volcanes, por ejemplo. Estuvo ahí, estuvo aquí, en esta isla, aquí es donde pasó más tiempo, estudiando cosas de volcanes y también de plantas. Y le interesaba mucho, por ejemplo, luego más adelante, cuando siguieron navegando y abandonaron las Islas Galápagos, a Darwin le interesaron mucho los arrecifes de coral y los atolones coralinos. Y de hecho formuló una teoría para explicar los arrecifes de coral y los atolones, que es esta, que se puede ver abajo, que tiene que ver con la subsidencia, el hundimiento del suelo marino, que es en esencia la teoría actual para explicar esos anillos que forman los atolones de coral. Es decir, que en su labor geológica pues, descubrió la causa de estas formaciones arrecifales, la causa que hoy en día es la explicación fundamental para las formaciones coralinas. De manera que Darwin es en esencia un geólogo durante todo el tiempo que está navegando, es un naturalista, pero si tuviese uno que elegir, tuviese uno que decidir que es más geólogo o biólogo, diríamos que es en este tiempo sobre todo un geólogo y se siente sobre todo un geólogo. Bueno, posteriormente se casa, aquí aparece Emma, la pianista, y Darwin publica, primero Fitzroy, mejor dicho, no Darwin, Fitzroy publica El viaje del Beagle. Él mismo escribe un tomo sobre el viaje y deja que Darwin escriba un segundo tomo, su propio diario, el diario de Darwin. Para sorpresa, que es este, que aparece aquí, el Journal and Remarks, que es uno de los volúmenes de la obra de Fitzroy. Fitzroy es el capitán y es el responsable de la publicación de los volúmenes de la circunnavegación y le permite a Darwin, le invita a que publique sus observaciones en un volumen. Bueno, sorprendentemente, el volumen de Darwin tiene un inesperado éxito y el editor decide reeditar, aquí aparece con otro nombre, ahora es Journal of Researches. Fijaros que aparece primero Geology and Natural History. O sea que Darwin considera que lo que hace es geología y un poco de historia natural, se ve como un geólogo, pero esta es una edición, una reimpresión, mejor dicho, del editor son 4 volúmenes, 3 volúmenes y un apéndice, lo que coordina, vamos a decirlo así, Fitzroy, que él mismo es autor en exclusiva de un volumen entero, pero el único que tiene el éxito, el único que se lee, que se convierte en un bestseller de pronto, y lo editan unos pocos meses después, es el del becario, el de Darwin, este señor que no era nadie. Y de pronto su libro se convierte en un libro que interesa a todo el mundo. Y el de Fitzroy no se vuelve a editar. Y es dificilísimo de conseguir. Ahora ya está digitalizado, pero muy poca gente tenía la obra, tenía el diario de Fitzroy hasta que se digitalizó y se hizo disponible, porque solo tuvo una edición, no le interesó a nadie. Sin embargo, el de Darwin interesó a todo el mundo. Imaginaros la sorpresa, ¿no? O la frustración, o el drama para el capitán Fitzroy, el protagonista auténtico, el director, el comandante,
que escribe su propio libro sobre el viaje. Y su libro no le interesa a nadie. Y el que la gente compra, como que se tiene que reeditar, se tiene que reimprimir, es el libro de ese acompañante al que le había hecho el favor de permitirle que le acompañara en el barco. Y se convierte en una figura, un personaje famoso. Y su obra se convierte en un libro muy leído. Bueno, Darwin empieza a trabajar en sus temas evolutivos, eso lo pasaré por alto ahora, y va desarrollando sus ideas, que luego aparecerán reflejadas en el origen de las especies. Y finalmente, en el año 1842, Darwin se traslada al campo y se va a vivir. Ese Darwin que hemos conocido durante el viaje, que era casi un superhombre, es decir, un jinete excepcional que competía con los gauchos. Es casi imposible competir con los gauchos a caballo. Y de hecho Darwin cuenta él mismo que intentó lanzar las bolas, como las lanzaban los gauchos, no utilizaban lazo. La diferencia entre los vaqueros de Norteamérica, que son de cultura española, y los vaqueros gauchos de Sudamérica, Argentina, es que, por razones que no hacen al caso, los de Norteamérica lo que hacían era lanzar un lazo, echarles un lazo, mientras que los gauchos utilizan las bolas, las boleadoras. Y Darwin aprendió a lanzarlas, pero al principio con tan poca fortuna que se reían mucho los gauchos porque lanzó las bolas se lanzaban al galope tendido, se ponía el caballo al galope tendido y entonces es cuando se lanzaban las bolas, que cogían la velocidad del caballo más las del impulso del gaucho. Y Darwin las lanzó con tan poca destreza que se enganchó a sí mismo, a su propio caballo, y salió, por supuesto, por las orejas, y los gauchos se tronchaban de la risa y decían que no habían visto nunca a un gaucho que capturase su propio caballo, ¿no? Y Darwin le parecía muy divertido y muy simpático. Es decir, estamos hablando de un Darwin que pone el caballo al galope tendido y que está haciendo girar y volteando las boleadoras. No, nada que ver con el Darwin que vamos a ver ahora, en los minutos finales de la conferencia. Ahora Darwin está en Young House, en el campo, que se conserva exactamente igual. La única diferencia es que ahora la hierba la cortan y la enrollan en pacas en lugar de hacer almiares, como antes, pero esta es la finca de al lado de la propiedad de Darwin. Se conserva exactamente igual, es la misma finca que en la época de Darwin, solo que ahora ya se hacen pacas y no almiares, pero lo demás es exactamente igual. ¿Por qué? Y Darwin se convierte en un personaje absolutamente sedentario que está permanentemente enfermo. Aquí sí que se produce un cambio absoluto en su comportamiento. Pasa de ser ese joven intrépido, ese aventurero, ese atleta, ese jinete, a convertirse en una persona que está permanente. Él dice en su diario que no ha habido un solo día que no haya estado enfermo de su vida, desde que volvió del viaje. Entonces, se ha discutido mucho acerca de qué tipo de enfermedad padecía, si era psicosomática incluso, o neurótica, o era una enfermedad tropical. La teoría de la enfermedad tropical, entre otras cosas, apunta a el mal de Chagas, que es una enfermedad tropical muy seria, transmitida por esta chinche que llaman localmente benchuca, y que Darwin comenta que le picaron a él. O sea que es posible que lo que contrajese es una enfermedad tropical, y eso fue lo que lo retuvo, lo mantuvo inmovilizado en su casa de Young House. Este es un dibujo de la época, pero podéis ir, está al lado de Londres, podéis ir y se conserva exactamente igual. Y podéis visitar. Este es el despacho donde escribió El origen de las especies, de Darwin, y este es el paseo de arena, que Darwin todos los días su única actividad era recorrer este paseo, que es muy corto, alrededor de su casa, este paseo de arena, y reflexionar y pensar varias veces al día, y pensar sobre sus teorías. Y el paseo de arena pues está como estaba en tiempos de Darwin. Y también hacía sus experimentos en este invernadero, que se conserva exactamente igual, y aquí con las plantas que él cultivaba para hacer sus experimentos, y donde fue teniendo a sus hijos. Este es su primogénito, este es el año en el que se mudaron a Down. Este es Will, su hijo mayor, aunque parece una niña,
pero vestido como se vestían los niños en la época. Y aquí tenemos a Darwin sin barba, porque estamos en los años 40. Darwin se deja la barba en los años 60. Bien, aquí hay una historia muy triste, que es la historia de Annie. Annie era una niña muy rica y muy mona y muy guapa, y que hacía las delicias de su padre, Darwin, y que murió a la edad de 10 años de una enfermedad que no fueron capaces de... Darwin hizo todo lo posible y la llevó, de hecho, a varios sitios, sobre todo a uno, para que la trataran, pero no fue posible curarla. Seguramente lo que tenía era tuberculosis, no está claro, pero el resultado es que esa desgracia para Darwin supuso un mazazo definitivo. De hecho, Darwin aquí fue donde se convirtió en agnóstico, perdió, o sea, su filosofía de la vida cambió, o dejó de encontrar un sentido a la existencia. Algo así como, podemos decir que se plantó Darwin con la muerte de su hija, es una muerte tan injusta, que recordaba al final de sus días también. Annie le dejó esta tragedia lo dejó marcado para siempre. Debió de pensar algo así como hasta aquí hemos llegado, con la muerte de Annie, dejó de ir a la iglesia. Su mujer, Emma, era muy religiosa, él la acompañaba a la iglesia los domingos, al servicio de los domingos, se quedaba fuera, ya esto no fue capaz de asimilarlo, no fue capaz de encajar esto en sus creencias, la muerte de Annie. Esta es una imagen original, pero aquí tenemos una imagen que a mí me gusta mucho más. Las fotos que tenemos de Darwin son unas fotos posadas, que son muy poco naturales y que a mí me parece que no capturan la psicología del personaje y su vitalidad, ¿no? Y si tuviese que elegir fotos o para imágenes, ¿no? para que nos imaginemos cómo era Darwin, yo elegiría estas. Son imágenes de la película Creation, que es una película muy recomendable, en la que el personaje de Darwin lo hace Paul Bettany, que es, por cierto, es el doctor Maturin en Master and Commander, y Paul Bettany esclavaba a Darwin, y caracterizado sobre todo. Darwin era una persona alta, de 1,80 m de estatura, y se parecía mucho a Paul Bettany, o Paul Bettany se parecía mucho a Darwin. De manera que si queréis haceros... Y está muy trabajado el personaje, es decir, no solo en parecido físico, sino en actitudes y forma de hablar, por ejemplo. Es un personaje muy conseguido, como los ingleses suelen hacer en sus recreaciones históricas. De manera que el que quiera tener un acercamiento más, una proximidad mayor, ¿no? con el Darwin humano, no con el científico, sino con el ser humano que fue Darwin, yo le recomendaría esta película, Creación, en la que aparece un Darwin físicamente como era Darwin y yo creo que psicológicamente muy cercano. Y aquí tenemos a Darwin con Annie, la niña, su segundo hijo. Darwin tuvo 10, que yo creo que cuya muerte lo marcó para siempre y lo cambió en muchos sentidos. Ya vamos terminando. Darwin en los años 50, en 1954, todavía sin barba. Darwin presentando en 1858, presentando el primer boceto de la teoría de la evolución. Este es un artículo muy importante que lo presenta junto con otro naturalista inglés, Alfred Russel Wallace, también Squire. En la Linnean Society en Londres. De hecho, esta es la presentación de la teoría, presentación científica de la teoría de Darwin antes de publicarse el libro, El origen de las especies. Y si os fijáis, aquí Charles Darwin aparece como caballero y con unos títulos FRS, FLS, FGS, que se ponen los ingleses, que significa fellow, es decir, miembro de la Royal Society, miembro de la Linnean Society, miembro de la Geological Society. Siempre fue miembro y hasta secretario de la Sociedad Geológica, porque Darwin fue durante mucho tiempo un geólogo. De hecho, dejó la geología cuando se instaló en Down, porque, como él mismo dice, cuando ya no podía salir a explorar, ya no podía salir al campo, ¿no? Entonces comprendió que tenía que
que sus actividades ya, o su vida tan sedentaria no era compatible con la actividad de un geólogo, y entonces se centró más en los estudios de anatomía o de biología. Bueno, ya tenemos aquí una imagen de Darwin con un par estereoscópico que se puede ver en tres dimensiones, de Darwin en 1864, y aquí ya tenemos, para terminar, a un Darwin ya muy cercano a su muerte. Y finalmente esto nos lleva de vuelta al principio, a Darwin en su casa, en el último otoño de su vida, en su casa de Down, cerca de Londres, mientras Emma, que le sobrevivió, Emma, a pesar de que era mayor que él, Emma Westwood, Emma Darwin, interpreta al piano a Chopin, y Darwin recuerda aquellos tiempos de su mocedad, en los que él era libre y sin compromisos ni ataduras familiares. Se sentía bien, físicamente bien, estaba lleno de entusiasmo, lleno de vigor, tenía una vida por delante, se embarcó en una aventura increíble y sobre todo recordaba con nostalgia aquellas noches en la Pampa argentina, alrededor de la hoguera, escuchando las conversaciones en español de los gauchos y con el cielo estrellado por techo. Pero yo prefiero recordarle en otras épocas de su vida, en otros recuerdos que también le vendrían a la mente en esos años y que nos acercan, yo creo, más al personaje. Y de nuevo vuelvo a Paul Bettany para recordar al Darwin, no al Darwin representado, no al Darwin académico, no al Darwin oficial, sino al Darwin humano que fue y las aventuras y experiencias que tuvo a lo largo de su vida. Y muchas gracias, nada más.